Hola chicos, hoy te voy a explicar el tema de ecuación lineal. Bueno, yo le llamo en realidad factor integrante. Este método nos sirve a nosotros para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Muy bien, y que sean lineales, obviamente. Ok, vamos a continuar. En este caso, vamos a ponerle así. En este caso, aquí te muestro en este cuadrito azulado ya la forma de una ecuación diferencial de primer orden y lineal. Acuérdate que nosotros ya más o menos repasamos cómo detectar cuando la ecuación diferencial es lineal. Y te hago el repaso, ¿verdad? Acuérdate que el primer término, que es a1 de x, multiplica a la derivada, en este caso que es dy en dx, y ese término pues puede ser una constante o puede ser una función de x. Lo mismo con a0 de x, ¿verdad? Que puede ser también una constante o una función de x y multiplica a la función y. Y eso es igual a g de x, donde g de x pues puede valer 0, constante o una función de x. Entonces, lo que quiero que observes es que aquí tú tienes lo que es la variable dependiente y acá abajo tienes lo que es la variable independiente. Entonces date cuenta que estos términos A1 y A0 están en función de la variable independiente, lo mismo que g de x, ¿verdad? Y aquí siempre tiene que ser y sin ninguna elevación, sin nada. Eso ya lo vimos. Quiero hacer énfasis en que A1 de x, A0 de x y g de x pueden valer cualquier tipo de función, o sea, sé que pueden valer una función trigonométrica, una función polinomial, etcétera. Porque muchas veces veo que se confunden, como se llama ecuación lineal, piensan que todas las funciones tienen que ser líneas rectas y no. Lineal aquí significa que le calce como anillo a esta ecuación o fórmula, como lo quieras visualizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para empezar a resolver la ecuación diferencial con este método, tienes que checar que sea lineal, obviamente. Si no es lineal, pues vas a tener que buscar otro método. Tal vez le quede el método que vimos antes que es el de variables separables. O tal vez le quede otros métodos que todavía no hemos visto, como es exactas o homogéneas. Pero bueno, o Bernoulli. Entonces, primero que nada, esa ecuación diferencial la tenemos que colocar en una forma que le llaman la forma estándar para poder iniciar de allí a trabajar el método. Entonces, aquí tenemos lo que es la forma estándar. Fíjate bien, aquí tienes el diferencial de y con respecto a x, lo tienes solo sin acompañamiento de una constante, ¿verdad? O una función de x. Bueno, en realidad sí, ahí está un 1 que no visualizas, ¿verdad? Pero no debe de haber nada más que el diferencial solo. Prácticamente lo que se hizo es que toda esta ecuación diferencial se dividió entre el término que acompaña a la derivada, que en este caso sería todo dividido entre A1 de x. Entonces te quedaría de y en dx más A0. No le voy a poner el paréntesis x. Ya sabemos que este paréntesis x nada más significa función de. Entonces, A0 entre A1 por y igual a g de x, ¿verdad? Entre A1. Entonces,
esta sería mi forma estándar. Esta es la forma estándar que yo necesito para poder partir con mi método. Entonces, prácticamente a este término de aquí la renombraron con el término P de X. Y a este de aquí también lo renombraron con el término de F de X. Entonces veamos, ¿no? Aquí está tu F de X, aquí está tu P de X, ¿ok? Entonces, ya que se encuentra en la forma estándar, mi segundo paso sería aquí, identificar quién es P de X. P de X siempre va a estar acompañando a la variable dependiente, que en este caso la variable dependiente pues viene siendo nuestra y, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que tú detectes que es P de X, se lo tienes que colocar a una exponencial en la potencia. Y esa P de X se tiene que integrar, porque así lo marca el método. Entonces, este de aquí se llama factor integrante y es como que la pieza clave para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, de nuevo repito, el primer paso es colocar la ecuación diferencial en la forma estándar. Y el segundo es detectar quién es P de X y la integral de P de X se tiene que colocar arriba de una exponencial. Este término se llama factor integrante. Normalmente yo le pongo f.i. ¿Ok? Bien, vámonos con el tercer paso. El tercer paso es que tú tienes que multiplicar ese factor integrante por la forma estándar de tu ecuación diferencial, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos el factor integrante multiplicando a la forma estándar, ¿ok? Acuérdate que si multiplicas, este término tiene que multiplicar aquí, este término acá y finalmente acá, ¿verdad? Hacer la distributiva. Pero bueno, ahora, lo importante es que de aquí te tienes que ir directamente a colocar el formato en esta forma. Esta forma de hecho es la que más te interesa, la que está aquí encerradita en color mostaza. Y vas a decir, bueno, ¿cómo paso de esa multiplicación a lo que está en color mostaza? Es muy sencillo. Fíjate bien, te voy a desarrollar esa multiplicación. Entonces, aquí te quedaría E a la P de X que multiplica a d y en de X. Te lo voy a poner en el otro formato. Acuérdate que esta de y en de X, pues yo también la puedo representar como Y'. Entonces, por Y', aquí está. Y luego, más la integral, bueno, el factor integrante de P de X por P de X por Y, ¿verdad? Y luego por ahí tienes el factor integrante E a la integral de P de X por F de X, ¿ok? Entonces tú dices, ¿cómo es que de esto llega a esto? Es muy fácil. Así como está desarrollado lo que acabo de hacer en rojo, pues está muy complicado de resolver. Entonces tienes que buscar una manera de que sea sencillo de resolver. Entonces lo que hacen es que aplican la regla del producto. ¿Te acuerdas la regla del producto de las derivadas? Aquí, por ejemplo, tendrías la derivada con respecto a x de dos funciones que se están multiplicando, sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Entonces, en lugar de representarlo así tan complicado,
pues mejor lo represento así, tal y cual como está aquí, como lo que te estoy encerrando. Esta representación viene siendo esta que está aquí, esa representación. Entonces, si tú ves la analogía, el factor integrante te representa lo que es la letra U y la Y te representa la letra V, ¿ok? Entonces, en este caso, aplica la regla del producto, ¿verdad? El primero viene siendo el factor integrante por la derivada del segundo, que viene siendo Y'. Aquí lo tienes, el primero por la derivada del segundo, que es Y', más el segundo término que es la Y, aquí está el segundo término que es la Y, por la derivada del factor integrante. Entonces, como el factor integrante es una exponencial, la derivada de una exponencial es la misma, aquí se encuentra. Pero como tiene una potencia diferente a una X, entonces aplica la regla de la cadena, ¿verdad? Por la derivada de su potencia. Y esa potencia tiene una integral. Entonces, por lo tanto, te queda esta P de X que está aquí. ¿Ok? Y luego lo del lado derecho, pues no sufrió cambio, ¿verdad? Lo del lado derecho sí viene siendo el factor integrante por F de X. Aquí está. Entonces, siempre que encuentres el factor integrante, solamente colócalo ya directamente en este formato. Ya no tienes que hacer esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, para finalizar el método, solamente tienes que integrar ambas partes de la ecuación diferencial. Y ya, así finalizarías y obtendrías la solución. Obviamente ahorita es la explicación. Ahorita que te explique ya con una ecuación diferencial con valores, pues ya te vas a dar cuenta que realmente el método es muy sencillo. ¿Ok? Muy bien. Déjame, te explico otra cosa que es bien importante. Ok. Por el momento, yo te enseñé que esta es una ecuación diferencial lineal. Pero lo que no te comenté es que también podrías tener ecuaciones diferenciales lineales con respecto a otra función. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te escribo que la derivada, en lugar de ser dy con respecto a dx, sea dx con respecto a dy? ¿Qué cambiaría? Pues cambiaría que este término ya no sería función de x, porque ya mi x no es mi variable independiente. Aquí la x se convirtió en la variable dependiente. Entonces tendría que ser a1 de y. Y cambia el contexto, ¿verdad? Acá sería más a0 de y el término o la variable dependiente pues sería x y acá sería g de y. Entonces sí es bien importante que pongas atención, porque a veces la ecuación diferencial no va a ser lineal para x, pero sí va a ser lineal para y. Entonces tienes que prestar atención en eso. Y si esto cambia en este formato, entonces si nos vamos a la forma estándar, pues aquí sería de x en dy más p de y, aquí sería x y aquí sería una f de y. Entonces tienes que prestar atención que todo será diferente, porque tienes que considerar bien quién es tu variable dependiente y tu variable independiente. Entonces mi factor integrante pues ya no va a ser este,
En el otro caso sería e a la integral de p de y por dy. ¿Ok? Y acá sería d con respecto, aquí sería d con respecto a y de el factor integrante e a la p de y por x, porque ahora mi x sería mi variable dependiente. Y bueno, y este lado cambiaría como e a la integral de p de y, todo esto por f de y. Entonces, hay que prestar atención en la ecuación diferencial, que tú consideres y veas que realmente es lineal. Muchas gracias por tu atención.